Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos en algún lugar cercano a Comitán, Chiapas, con el arquitecto Luis David. Arquitecto, muy buen día. Buenos días, bienvenidos. Bienvenidos. Estamos aquí para presentar esta obra. Es un trabajo que nos gusta mucho, es un trabajo que presentamos en la 8ª Bienal de Arquitectura Chiapaneca y obtuvo premio en esta Bienal en la categoría de Innovación Constructiva. Muchísimas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Abraham, por estar aquí. Muchas gracias a todos por seguirnos. Muchas gracias. Encantados. Arquitecto, innovación constructiva es el Sí, premio. ese ¿Cuál es el sistema constructivo que están utilizando? Bueno, platícanos todo tú. Sí, para esta capilla, bueno, primero que nada nos pidieron una capilla para la advocación de San Charbel, que es un santo ortodoxo que está abierto, que se le cuelgan listones y que es muy apreciado pues por los creyentes. Y este santo tiene siempre una capucha que fue parte de nuestra inspiración, aparte de las manos en oración. Esto fue lo que nos permitió hacer la propuesta plástica y que una vez aceptada se hizo todo este terraplén que ves aquí, porque el terreno va bajando, se tuvo que hacer este terraplén para poder desarrollar este puente de acceso hacia la capilla, que era para que le diera la condición de proximidad, esta perspectiva de proximidad. Y entonces ya vamos hacia la capilla a través de este puente, nos vamos acercando, venimos del área jardinada, llegamos a esta alfombra de barro que nos recibe y posteriormente, salvando el andador y el área jardinada, llegamos a la alfombra de barro y llegamos a esta área donde siempre hemos tenido este puente de madera que tiene este carácter. Por las noches las lámparas se encienden y tiene un ambiente muy romántico. Esta es la capilla, esta es la oración y esta es la apertura y la disposición de los listones con los que se adoran a este santo. Todo el sistema constructivo, toda la capilla, son 2 cascarones hechos a base de ferrocemento. ¿Sí? El ferrocemento es una técnica muy utilizada como para hacer contenedores de agua en las comunidades, y previamente también es algo muy parecido a lo que hacía el maestro Félix Candela con sus parapoloides hiperbólicos. El sistema constructivo es similar. Es una losa utilizada como techumbre y como muros. En este caso es todo armado. Una vez que ya se hizo el desplante, en este desplante se hizo una cadena perimetral sobre la que se pusieron todas las varillas, un armado de varillas, luego un sándwich de malla de gallinero sobre el que se hizo todo el enjarre, se dejó secar, se dejó que se contrajera por sí mismo y poco a poco se fue haciendo el aplanado y el enlucido final. Y esto es, aquí todo se decidió hacer con el piso de barro para seguir sintiendo este aroma y esta sensación a tierra y esta conexión con la tierra, además de la apertura y de la sensación espiritual que la propia capilla nos puede dar. Este cambio de piso en el barro es donde se hizo y donde está enterrada la ofrenda que normalmente hacemos en cada una de nuestras construcciones, donde nosotros pedimos permiso a la tierra para intervenirla y para trabajar aquí. Esto sucede siempre. Esta es la capilla, son 2 cascarones, está conformada únicamente por estos 2 cascarones que permiten apertura total. Siempre hay flujo completo, ¿sí?, de aire y de luz. Y es un espacio dedicado a la oración.
Aquí los creyentes, además del contexto, tienen un espacio para la relajación. No están ligadas estas dos conchas. Son independientes las dos estructuras, están únicamente ligadas por su cimentación. Es lo único que las mantiene unidas, ya que los cascarones son completamente independientes y autónomos, ¿sí? Lo que los mantiene unidas, digamos, en el sentido formal y para generar el espacio interior, son los ventanales, nada más. Y no hay ningún problema cuando hay algún movimiento telúrico, o sea, que se muevan independientes. No ha tenido ningún problema, no se ve ninguna rajadura ni nada, porque se ha comportado bien debido, creo yo, a la cimentación que se utilizó. La cimentación que se utilizó es muy suave, está a base de tierra, solamente es tierra en diferentes estratos de compactación que permiten que cuando hay un movimiento se acomoda todo en la gran base de cimentación que tiene, como si fuera una pirámide. Okay. Y sobre esta ya está la estructura rígida que sostiene al esqueleto completo que da sustento al cuerpo de las bóvedas. Muy interesante. Al final, ¿cuánto mide el espesor de la...? 8 centímetros. 8 centímetros, muy delgado. Sí, y podemos salvar claros mucho más grandes con ¿Sí? esto mismo, seguramente. Sí, seguramente. Pues por ejemplo, Félix Candela, ¿verdad? Con sus sí. paraboloides pueden hacer claros de muchos metros. Sí. ¿Y qué tan grandes se pueden abrir los vanos en este tipo de estructura? Prácticamente como quieras. ¿Sí? Pues sí, prácticamente. ¿No se debilita? Sí, tal vez sí. O sea, esa parte no la conozco yo técnicamente, pero yo creo que sin problema podrías abrir un arco hasta un 40 o 50% de la estructura. Un 40% de la estructura estoy seguro que sin problemas. ¿Qué dimensiones tiene la pieza? Esta tiene 7 por 13 en total. ¿Sí? 13, pero hasta afuera. Hasta afuera. Sí, el objeto completo. La capilla son 7 por 8 metros. Ok. ¿Y en el punto más alto, la altura? 4.50. Ok. El que pudiéramos salir directamente al jardín que se viene a conformar como el atrio de la capilla. Y esto es lo que fue determinando la ubicación, la orientación del objeto. Volteando hacia el este. Y maestro, ¿algún costo aproximado de metro cuadrado de construcción de trabajar con el ferrocemento? Yo creo que debe estar como cualquier construcción. Deberíamos estar en el promedio de unos entre 10,000 pesos el metro cuadrado, como hacer cualquier construcción. Okay. Nada más que el trabajar este sistema constructivo con la plasticidad que tiene, con la capacidad plástica que tiene, requiere en principio audacia por ambas partes, claro. Por quien lo pide y por quien lo ofrece. Muchísimas gracias. Arquitecto, ¿cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar? Estamos en Instagram y en Facebook como Luis David Ramírez Solórzano, Arquitectos. Gracias. Muchísimas gracias. Esperemos seguir conociendo más de su arquitectura. Gracias, Abraham. Muchas gracias siempre por tu disposición. Un verdadero placer. Interesante cómo de repente en este lado me recuerda un poquito a la ópera de Sydney, ¿no? Sí. Encantado de tener ese símil, ¿no? Sí, claro.
Ah, la pirámide que comentabas. Sí, es piramidal completamente. Te digo que yo creo que la base es la que ha permitido la absorción de todos los movimientos. Claro. ¿Está rellena? Sí, 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 de diferentes estratos, hice diferentes estratos de tierra, sí, permitiendo que fluyera humedad o cualquier cosa. No es como un solo cemento, o sea, es más poroso. Mucho más poroso, mucho más poroso. Es muy contundente la pieza, ¿verdad? Sí, 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 es una pieza compacta, cerrada y como vos decís, es contundente. Sí, sí, sí. Creo que un acierto fue esta base piramidal. Lo que se ve ahí como rajadura, pues es la parte de repello que ya se le dará mantenimiento y que seguramente ha sido resultante de movimientos sísmicos. Es como un arco ojival, ¿verdad? Es ojival completo, Ajá. es un ojival apuntado. Sí, en principio yo quería proponer dejarlo sin ventanas, que nada más fueran su iluminación la línea de vidrios que une los dos cascarones. Pero ya estando trabajándola, sentimos que era necesario la iluminación y el contacto con la naturaleza, aunque estés en un estado de recogimiento. Sí, mira, esta está bonita. Está bonita. Y corre el agua también. Sí, 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 sí. Esto cuando ya se viene la lluvia, todo esto funciona. Toda esta canalización pluvial que tiene. Y se impermeabiliza. ¿Cómo se trabaja esa parte? No, No. no, ya bueno, está pintado con pintura impermeabilizante. Ah, de, Pero, de Fester. sí, pero en realidad, él desde que se trabajó, lo trabajamos con un impermeabilizante integral. Ya Ese sí de traía el Fester. cemento. El que trae el cemento. El Festergral. Como el Festergral, exactamente. Sí. Claro. Sí, están utilizando el Festergral para la mezcla de los muros, hacerlo más impermeable. Y además están utilizando una pintura como el acritón fachada de Fester, que ya trae, ¿verdad? Los polímeros. Entonces pintas y al mismo tiempo impermeabilizas. Entonces te da una apariencia mucho más limpia. Sí, porque son productos que también permiten que no se les peguen hongos ni nada. La parte de abajo sí ya es la parte que vamos a dar mantenimiento en este año. Pero esto tiene años con este tratamiento. ¿De qué año es la capilla? 2013. Ya tiene 10 años. Ya ha superado buenos sismos. Las bancas son parte del diseño integral que hicimos en la capilla originalmente, ¿sí? Están diseñadas para poder tener una misa. Aquí se han tenido misas, no sacramentales, pero sí se han tenido celebraciones de 15 años, se han tenido diferentes tipos de eventos que nos han permitido disfrutar la capilla en su condición de culto y de manera casi cotidiana disfrutar la capilla en su condición de relajación, de meditación, porque es un espacio que en su contexto y en su personalidad propia permite la relajación.
La condición propia de la forma está diseñada y pensada para la ascensión del espíritu. Es un espacio que en su plasticidad presenta ya el efecto del deseo de ir más allá. Yo soy Cota Paredes. Adelante.